Gaby va ahora con... Tengo un texto que es muy parecido a un texto que todos ustedes conocen. ¿Ustedes conocen el Padre Nuestro? ¿Sí? Todos conocen el Padre Nuestro. ¿Podríamos orarlo juntos? ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Ya. Hay algunas diferencias con algunas pocas palabras, pero lo conocemos. Jesús, no solamente en una ocasión, enseñó eso, sino en mínimo en 2 ocasiones. Entonces, palabra muy parecida encontramos en Lucas. El Padre Nuestro está en Mateo 6, pero muy parecido encontramos un texto en Lucas 11. Yo leo desde el versículo 1, Lucas 11. Versículo 1 al 4. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Un poco más corto, ¿sí? Pero da los mismos temas. Entonces los discípulos piden a Jesús: enséñanos a orar. Porque una cosa es orar, pero otra cosa es orar correctamente. ¿Cierto? Yo creo que todos que ya han orado para que tengan los 6 números correctos para el loto, saben que no funciona eso, ¿sí? Por gracia de Dios no funciona, porque te podría dañar mucho. ¿Ya? Entonces hay que orar. No solamente hay que orar correctamente. La última vez ya hablamos de eso. Hablamos de una oración de la iglesia primitiva que era tan poderosa que Dios respondió así que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo pensaba que después de este sermón, el día lunes van a aparecer más gente en la intercesión. Todo el contrario, aparecieron menos. Pero, hermano, tenemos que aprender a orar y orar incluso, sobre todo, orar juntos. Y la oración puede tener un efecto poderoso. ¿No desean ustedes también que Dios derrama su Espíritu Santo y seamos todos llenos del Espíritu Santo? Sí. La pregunta es si queremos, porque pues, queremos, pero en realidad hay tantas cosas más importantes, sí. ¿Ya? Así que la iglesia primitiva oró justamente. No dijo estas palabras literalmente, pero oró con la misma dirección que Jesús ha mandado. Dice: cuando oréis, decid. ¿Qué hay que decir? Ya saben ustedes que no se trata de que literalmente repetimos estas palabras,
sino se trata de que ahí Jesús da una temática de oración, nos da una dirección y nos da a conocer en qué dirección tenemos que orar. Entonces, Padre, santificado sea tu nombre, lo primero, venga tu reino, sea lo segundo, danos hoy el pan nuestro de cada día, sería lo tercero, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos que nos deben, sería el cuarto. Y no nos metas en tentación, número 5. Entonces de esto vamos a hablar ahora, ¿sí? Padre, santificado sea tu nombre. Mira, para decir Padre, no cualquiera puede decir Padre a Dios. O a lo mejor cualquiera lo puede pronunciar por su boca, pero para decir Padre, tú necesitas la convicción que eres un hijo de Dios. No solamente en el sentido general, que todos somos criaturas de Dios, sino en un sentido más específico, así como dice Romanos 8:16, que Dios nos ha dado el espíritu de adopción, para que clamamos, Abba, Padre. Eso es algo que a veces menospreciamos. Pero imagínate qué significa el Dios que creó todo el universo, el omnipotente, el santo, no se avergüenza de ser nombrado tu Padre. Y no somos, digamos, normalmente se dice, en alemán hay un dicho que la manzana no cae lejos del tronco, que quiere decir que, aquí seguramente que hay dicho parecido, que quiere decir, mira, así como el padre son sus hijos. Al palo de la astilla. ¿Cómo? Al palo de la astilla. Ya. Y mira, no. Bien. Podemos decir Padre como hijos. Si somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios. Cuando somos nacidos de nuevo, porque por naturaleza hemos perdido toda la calidad de ser hijos de Dios. Porque nacimos todos con una naturaleza pervertida, ¿sí? Éramos no hijos, sino rebeldes. Y solamente para eso tenía que venir Jesús, para eso se hizo hombre, para eso murió en la cruz por nosotros, para que podamos ser hijos, para que nuestros pecados puedan ser perdonados y todo lo que nos separa de Dios puede ser sacado. Si una persona realmente confía que Jesús murió por ella en la cruz y realmente está convencido que Jesús vive y pone su confianza realmente en Jesús, así que el otro lado de la confianza, de la fe, es la obediencia. Nadie puede decir que confía en Dios si no lo obedece. Si no obedecemos es porque no confiamos. Pero si uno pone su confianza en Jesús, arrepintiéndose de sus pecados, con la decisión, desde en adelante mi vida ya no me pertenece a mí, sino a Jesús, ¿sabe lo que pasa? Jesús entra en la vida de esta persona, él la llena con su Espíritu Santo y con este la persona nace de nuevo y tiene una vida diferente y es hijo de Dios. Y ser hijo de Dios tiene dos dimensiones. Una es que realmente recibimos una nueva naturaleza. Porque todos tenemos la genética de los padres, ¿sí? Y si recibimos el Espíritu Santo, viene una nueva genética. Lamentablemente estamos en la situación que podemos elegir, digamos, podemos
volver a la naturaleza antigua o podemos vivir en la naturaleza nueva. Pero recibimos una capacidad para una vida sobrenatural, una vida que nosotros no éramos capaces de vivir. De eso se trata, ¿sí? Y la otra dimensión es que podemos decir, somos hijos de Dios, entonces tenemos con Dios una relación diferente. Una relación de hijo-padre. Entonces el temor de Dios no es un miedo de Dios. Tú vives en la dimensión de la gracia de Dios. Algunos aquí tienen hijos. Levantan la mano todos que tienen hijos. ¿Ya? Imagínate, tú dices a tu hijo, no anda por allá. Ya anda por allá y allá hay una poza y cae dentro, se ensucia. ¿Lo retas, sí o no? Pero vas a decir, ahora ya no eres mi hijo. No, ¿cierto? Y después lo repites. Y después lo repito otra vez y después lo repito otra vez. ¿Deja de ser tu hijo? No, ¿cierto? Porque tú tienes un amor del padre hacia él. El padre no puede abandonar a su hijo. ¿Cierto? Algunos padres sí pueden. Lamentablemente. Pero el padre original no puede. Entonces, con esta confianza pedimos a Dios, somos hijos, vivimos bajo su gracia. Él es un Padre que nos perdona nuestros pecados. Es un Padre no que nos deja sin castigo tampoco, ¿sí? Te quiero aclarar, porque Él quiere que vivamos correctamente, ¿sí? Entonces nos va a disciplinar, pero nos perdona. Nos perdona. Nos da fuerza, nos alimenta, nos provee. No nos abandona nunca, pero sí quiere que crezcamos. Por eso también nos da más responsabilidad. A veces parece que tenemos que hacer las cosas solas, pero no es así. Él nos da su espíritu, Él nos da sabiduría, Él nos aconseja, nos da su palabra, ¿sí? Nos da su espíritu. Es Dios. Y con esta confianza de que Dios es un Padre que me ama. Ningún padre en la tierra jamás ama como Dios ama. Ninguna madre será capaz jamás de amar como Dios ama. Al amor humano muchas veces, el amor humano que a veces parece muy abnegado, pero muchas veces es muy egoísta en realidad. Y muchas veces le falta sabiduría. Pero Dios es un Padre que ama con amor perfecto. Entonces eso es algo que Jesús trajo que los judíos en esta manera no conocían. Los judíos también decían Padre a Dios, pero en el sentido que es el Padre de Israel. Pero nunca, jamás vas a encontrar en el Antiguo Testamento que alguien dice a Dios Padre en ese sentido, que se siente hijo de Dios. Es algo novedoso. Que para cuando Jesús lo habló, cuando Jesús lo enseñó, era algo revolucionario. Nosotros estamos ya acostumbrados, ya lo hemos escuchado tantas veces y ya. Pero sería bueno que notas cuán revolucionario es. Decimos a Dios, Padre. Claro, Padre tiene una tercera dimensión también. El Hijo debe obedecer al Padre, ¿sí? ¿Verdad? Santificado sea tu nombre.
¿Cómo se llama Dios? Jehová. ¿Ah? Dios tiene un nombre, ¿sí? No, Elohim no es un nombre de Dios porque Elohim significa simplemente Dios. Eso no es un nombre, es un... Yo soy quien soy. Ya. Jehová, o en realidad el Jehová, una equivocación, la pronunciación probablemente era Yahvé. Hay una canción que cantamos a veces ahí. ¿Cómo es la canción? ¿Cómo empieza? Ya, ahí ustedes conocen la canción, ¿se recuerdan? Ahí cantamos Yahvé. Ese es el nombre de Dios. ¿Ya? Extrañamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento aparece este nombre en mucha frecuencia. En la Reina Valera hay tuve Jehová, que en realidad es porque se mezclaban ahí dos palabras. Se mezclaba la palabra Adonai, que es Señor, con la palabra Yahvé, que es el nombre de Dios. Entonces, por eso la gente que no sabe, que no sabía, cuando los primeros que traducían la Biblia no lo sabían, entonces traducían, leyeron Yahvé. No, Jehová, perdón. Jehová. Pero el nombre es Yahvé. Pero en el Antiguo Testamento aparece muchas veces el nombre. En el Nuevo Testamento no aparece este nombre. Parece extraño, ¿sí? Parece extraño. Si Jesús quiere que santificamos el nombre de Dios, ¿por qué no aparece nunca el nombre de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Será que Jesús y los primeros cristianos dieron razón a una tradición judía que los judíos en tiempo de Jesús, desde más o menos 300 años antes de Cristo, empezaban los judíos a temer pronunciar jamás el nombre de Dios, porque pensaban que es tan santo que si lo pronuncio y no es completamente puro, estoy blasfemando el nombre de Dios. Entonces, por eso preferían nunca pronunciar el nombre de Dios. En lugar de Yahvé decían Adonai, el Señor. Pero aparece el nombre de Dios en el Nuevo Testamento un poco otra forma. Mira, el nombre de Dios, Yahvé, significa yo soy el que soy. Pero también tiene connotación yo estoy contigo. Ahora el nombre de Jesús viene de Yahoshua. Ahí está el nombre de Yahvé en el Ye. O ahí está el nombre, en el nombre largo de Jesús está el nombre de Dios completo. Yahoshua. Si se pronuncia esto un poco más corto, entonces Yahoshua se transforma en Yeshua. En griego lo transformaron en Jesús. Pero la forma completa sería Yahoshua, que significa Yahvé con nosotros. O Yahvé salva. Yahvé salva. Entonces, en el nombre de Jesús, hermanos, tenemos el nombre de Dios. Dios salva. Y por eso no tenemos este nombre, pero cuando hablamos con Dios Padre, le decimos Padre. Porque yo al menos, yo a mi padre nunca digo Klaus, se llama así, pero no lo digo así, le digo papá, padre, ¿sí? El Joel no me dice, o la Yiska no me dicen Sven, le dicen papá, así me dicen, ¿sí? Entonces a Dios le decimos así, pero tenemos revelado el nombre de Dios, pero que Dios, que Yahvé salva en Jesús. Dios se revela en Jesús. El Padre lo conocemos a través de Jesús.
Entonces, ¿qué significa ahora que el nombre de Dios sea santificado? ¿Por qué no dice Jesús que Padre nuestro, o Padre que sea santificado, o que Dios sea santificado? ¿Por qué dice el nombre de Dios? Porque se trata de cómo la gente habla de Dios. El nombre de Dios es santificado cuando con honra la gente habla de Dios. Cuando con honra sale el nombre de Dios de su boca, o no tiene que ser el nombre, puede ser también la palabra de Dios. Cuando con honra se habla de Dios. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces tú puedes estar seguro que si por ejemplo estamos alabando y ahí cantamos por ejemplo esta canción y pensamos completamente otra cosa, nuestro corazón no está participando en eso, no estamos honrando el nombre de Dios. Porque tú sabes que si tú conversas con una persona y de repente te das cuenta que esta persona está en sus pensamientos en cualquier lugar, pero en realidad no está conversando contigo, te afecta algo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si decimos que estamos orando, estamos alabando, en realidad estamos con nuestro corazón en completamente otra cosa, ya, Dios lo nota. Tienes que tener conciencia que Dios, cuando estás alabando, Dios te ve, Dios te escucha y Dios sabe también todo lo que pasa en tu cabeza, en tu corazón. Lo nota. Entonces, algunas alabanzas en realidad no lo honran. Pero es más allá. Más allá de en qué forma, con qué actitud oramos, con qué actitud alabamos. Es que cuando ahí hablamos de Dios, ¿en qué forma lo hacemos? Así que Dios está honrado. Y más. La idea no solamente es que yo honro el nombre de Dios. La idea es que todos honran el nombre de Dios. Entonces ahí la pregunta es, ¿soy yo un aporte para que lo honran o soy un aporte para que lo deshonran? Romano 2:24 dice, por causa de ustedes es blasfemado el nombre de Dios. ¿No has escuchado gente que querías evangelizar, entonces te dicen todas las maldades de la iglesia? O te cuentan una experiencia con algunos cristianos. ¿Les ha pasado? Si yo oro, glorificado sea tu nombre, entonces tengo que hacerlo con una actitud que realmente quiero que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces yo estoy preocupado que yo no sea un obstáculo para que sea glorificado el nombre de Dios. Y hermano, ahí tengo que decir algo, si nos gusta o no nos gusta, pero todo lo que hago tiene consecuencias no solamente para mí, sino para mucho más. Entonces, y tiene consecuencias si lo honran o no honran el nombre de Dios. Imagínense qué significa, ustedes han escuchado esto me causa, no lo digo con dirección, me causa temor eso, de ver. Porque ellos no pensaban antes que les va a pasar, pero ustedes han escuchado los hombres de Dios que eran famosos, que millones han visto sus programas así, de repente caen en adulterio y fueron atrapados así.
cómo eso hace que ahora millones dicen, ya, eso es el cristianismo. Y los da, y da unos a tanta gente. Si honramos que el nombre, si pedimos que el nombre de Dios sea glorificado, hermano, el anhelo debe ser que yo y la iglesia entera no seamos obstáculos, sino seamos luz. Porque la idea de Dios es que seamos luz del mundo, ¿sí? Que la gente de nosotros pueda ver la luz, que seamos cartas de Cristo, escrito para que toda la gente pueda leerlas. La idea es que nosotros hablamos de Dios a la gente para que lo conozca, pero lo testificamos con nuestras vidas. Imagínate qué efecto tendría en ti si de repente escuchas, la Dora y yo nos divorciamos. No está pasando, está lejos de la vista, ¿sí? Bien seguro estoy que este afecta. Seguro estoy que a mi papá, por ejemplo, nunca jamás podría hablar nada de Jesús. A mi hermano tampoco. Nunca jamás podría predicar. ¿Qué pasa con la gente que te escucha hablando negativamente sobre personas? Y ahora de repente vienes y evangelizas. Escuchaba maldición de tu boca y ahora escucha el evangelio de tu boca. ¿Pero qué autoridad tienes para hablar el evangelio a las personas que te han escuchado maldecir a otras personas?